Bien, bienvenidos nuevamente la gente de Programación 1, la gente de C, la gente de Programación Algorítmica. Hoy voy a hablar de un tema que, digamos, a veces es controversial, a veces provoca algunos inconvenientes en los programadores que recién empiezan a trabajar con C. ¿Qué es la relación entre scanf y el resto de las funciones de ingreso de caracteres por teclado, como el caso de getchar o fgets o gets? Bueno, el asunto es así. Scanf es una función que anda bárbaro para números y cuando uno trabaja con scanf, lo ideal sería que todo el programa tuviera scanf en todos lados, no mezclar scanf con getchar o fgets o gets. Esa sería la recomendación. ¿Por qué? Porque scanf tiene una forma particular de trabajar con el buffer de teclado. Es decir, no recupera todos los caracteres del buffer de teclado, sino que el scanf lo que hace es recuperar del buffer de teclado aquellos caracteres que van cumpliendo con la máscara. Todo aquel carácter que no cumpla con la máscara queda en el buffer de teclado. Con lo cual, si uno luego de un scanf hace un getchar, ese getchar va a obtener el carácter que el scanf no sacó del buffer de teclado, sino que dejó ahí. Este pequeño programita ilustra un poco lo que les quiero comentar, como para que no renieguen con esto, ni empiecen a poner fflush por todos lados, y que a veces el programa anda y a veces no anda, que el fgets no me anda, que sigue de largo, porque ¿qué pasa? El getchar o el fgets o el gets, cuando reciben un intro, un retorno de carro, un avance de línea, corta, es decir, no continúa haciendo el ingreso por teclado y retorna la función y te devuelve el valor ingresado. Entonces, bien, sepamos entonces que en la tabla de caracteres ASCII, digamos, hay un montón de caracteres que, como una letra A, por ejemplo, tiene una representación. El mayúsculas y el minúscula tienen valores diferentes, son los valores que hemos hablado más de una vez de la tabla ASCII, pero también hay caracteres dentro de la tabla ASCII que no tienen una representación, llamémosla gráfica, es decir, no hay un dibujo correspondiente al carácter ASCII 13 o al carácter ASCII 10, ¿sí? O al carácter 9, sino que significan cosas. Por ejemplo, a ver, vamos a mostrar la tabla de caracteres ASCII. Esto lo tenemos en apuntes en español. Bueno, esto está con clave 1106-I189, código ASCII. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, el código ASCII 9 que vemos acá, el código ASCII 9, es un tabulador horizontal, es decir, eso no tiene representación, no tiene un carácter asociado. Sin embargo, qué sé yo, el 48 es el 0, ¿sí? Bueno, acá hay dos caracteres especiales que tienen que ver con el ingreso por teclado, que es el 10, que es el salto de línea, y es el 13, que es el retorno de carro. El 9 también tiene que ver con el ingreso por teclado porque es un tabulador, es cuando el usuario aprieta la tecla Tab. Cuando el usuario aprieta la tecla Tab, en el buffer de teclado va a parar el código ASCII 9, ¿sí? Cuando se le aprieta un intro va al 10, ¿sí? Cuando se aprieta un retorno de carro o se le envía un retorno de carro es el 13, ¿sí? Lo que hace es parar el cursor al comienzo de la línea, ¿sí? Nuevamente. Y este otro lo que hace es parar el cursor al comienzo de la línea siguiente. Es decir, que si el cursor está parado acá, ahí en el 0 donde estoy ahora, salta acá, digamos, a la línea siguiente, al comienzo, ¿sí? Eso es lo que hace en esos caracteres. Bueno, vamos a ver un poquito este código tan pequeño que está acá, que lo que hace es lo siguiente. Saca un mensaje que dice, ingrese, vamos a achicar esto para que sea mejor el código. Dice, ingrese un número entero e ingresar con scanf. Int número, un scanf por ciento de un entero. Hasta ahí nada del otro mundo. Después lo que voy a hacer es llamar sucesivamente a la función getChar hasta que en algún momento yo le apriete le ingrese un asterisco, ¿sí? Entonces, esto va a estar dentro de una estructura repetitiva do while
y vamos a ingresar, vamos a llamar a la función getChar, lo que me devuelve la función getChar lo voy a guardar en car, voy a mostrar lo que me devolvió la función getChar, getChar devuelve un entero y ese entero es el carácter ingresado por teclado, dice el carácter ingresado es %C, entonces me va a mostrar el carácter en forma de carácter, digamos, siempre y cuando ese carácter tenga representación. Si fuera un 9 me va a saltar un tabulador acá, por eso lo puse entre corchetes para que se vea el efecto sobre la consola para el caso de un tabulador, para el caso de un intro, o un retorno de carro, lo que sea. Bueno, entonces entre corchetes la representación en carácter, valor ASCII, 2 puntos, y entre corchetes el valor numérico, el valor numérico de ese carácter ingresado. Todo eso se va a repetir hasta que en algún momento el usuario ingrese el asterisco, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para ver qué es lo que sucede con scanf, qué es lo que queda en el buffer del teclado y qué es lo que empieza a leer luego de un scanf getChar, ¿sí? Bien, compilamos este código. Lo único que tiene arriba es un numeral include stdio y stdlib, nada más, un programita muy sencillo. Construimos y ejecutamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ingreso un entero, le ingresa 125, ¿no? Ingresé 125, le doy Enter, como 125 es un número entero y está correcto para el scanf, el scanf retiró del buffer de teclado el 1, el 2 y el 5, y getChar lo único que me dejó en el buffer de teclado fue el intro, el enter final. Ese enter es este 10 que está acá. Fíjense ustedes que cuando quise mostrar el enter no muestra nada, simplemente la consola se pasó al renglón siguiente. Esto viene a ser el equivalente del printf /n, ¿no? Barra invertida n, ¿no? El barra invertida n es este 10 que está acá. Bueno, y ahí se queda parado el cursor. ¿Qué está haciendo? Está esperando, ahí está paradito el cursor, está esperando que yo ingrese, ese es el getChar, que leyó el intro, pero ahora pegó una vuelta, me mostró el intro y ahora pegó otra vuelta el do while y está parado en el getChar esperando que yo ingrese un carácter, ¿sí? Y presione Enter, porque el getChar no suelta hasta que yo no presione Enter. Yo ahí acabo de ingresar el asterisco, hasta que no presione Enter no va a salir. Entonces recién ahí me va a decir nuevamente el carácter ingresado es un asterisco y el valor del asterisco es el 42. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces como vimos, el scanf sacó el 125, me dejó el intro, entonces me apareció este mensaje, cargó el intro, mostró el intro, pegó la vuelta, se volvió a bloquear acá esperando que ingrese el asterisco. Ingresé el asterisco y un Enter, me mostró el valor ASCII del asterisco como asterisco distinto de asterisco, entonces terminó, ¿sí? Bien, vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahora bien, acá se supone que tengo que ingresar un entero, pero ¿qué pasa si ingreso 123.25, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el scanf? ¿Cómo reacciona? Bien, fíjense cómo reaccionó. Como el único valor entero es 1, 2, 5 que cumple con la máscara, tomó el 1, tomó el 2 y el 5, pero descartó, me dejó en el buffer de teclado el punto, el 2 y el 5. ¿Sí? El punto, el 2 y el 5 me dejó en el buffer de teclado, ¿sí? Y el intro también me quedó en el buffer de teclado. Entonces, cuando yo hago un getChar, inmediatamente después de un scanf, me pueden pasar estas cosas. Me quedan un montón de caracteres en el buffer de teclado y ese es el problema que tenemos, ¿no? De mezclar scanf con funciones basadas en getChar, ¿sí? Como fgets o gets también. Entonces lo que recomendamos nosotros es utilizar siempre funciones basadas en getChar, fgets o gets, y después convertirlas a número, ¿sí? Pasarlas a número, hacer la conversión nosotros. Entonces de esa manera la cosa tiene un comportamiento un poco más civilizado, entre comillas. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué el scanf funciona de esta forma? Bueno, porque en realidad yo con un solo scanf puedo hacer varios ingresos por teclado. Entonces, por ejemplo, la función no sabe si detrás hay otra máscara y hay que tomar esos caracteres para interpretar con la máscara siguiente. Después vamos a ver también, si quieren, un ejemplo de un scanf de más de un carácter, ¿no? Como para que ustedes sepan cómo funciona, ¿no? Hasta ahora lo han visto siempre con un solo
ingreso con formato y de número, ¿no? Pero bueno, acá con un entero, fíjate que me descartó el punto, el 25 y demás, él lee hasta donde le puede interpretar la máscara. Cuando no le cierra con la máscara, no lo lee, no lo toca, lo deja en el buffer de teclado. Y eso confunde luego, porque cuando hacemos un getchar me toma todos los caracteres, ¿no? Me tomó, en este caso, el punto, el 2 y el 5 y el intro, ¿no? Bien, si yo ahora pongo una H, bueno, nada, sigo en el loop. Hasta que no ponga un asterisco y un enter, no salgo, ¿sí? Bien, vamos a hacer otra ejecución de este pequeño programa. ¿Qué pasa si en vez de poner 125.25, el usuario se volvió loco, qué sé yo, y pone hola, ¿sí? Y le da enter? Bueno, ¿qué va a pasar? Hola no es un número entero, entonces me dejó todo, no me tocó nada del buffer de teclado, me dejó la H, la O, la L y la A y el intro. Entonces, el getchar me devuelve todos esos caracteres que están en el buffer de teclado, ¿sí? Hasta que, bueno, acá pueden ver los caracteres y el valor ASCII de cada uno. Una H es un 104, una O es un 111, bueno, etcétera, etcétera. Y el intro, que es el valor 10, ¿sí? Bien, presionamos asterisco, nos vamos. Perfecto. Si ponemos hola, un tabulado y Pepe, ¿m? Fíjense en el tabulado, hola, el tabulado en la consola, el efecto que provoca, corre la consola varios caracteres hacia la derecha, pero el valor ASCII es el 9, no tiene representación, pero bueno, es como el 10, ¿no? O sea, no tiene un carácter asociado gráfico, pero sí provoca un efecto sobre la consola. Rechazó todos los caracteres, incluyendo el tabulador, y hasta que no ponga un asterisco acá, no voy a poder salir del getchar, ¿sí? Bien, yo lo que les decía también es que nosotros podemos ingresar más de un número, por eso seguramente el comportamiento de getchar puede ser, por eso seguramente el comportamiento de getchar es dejar esos caracteres en el teclado, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero ingresar dos números enteros, ¿sí? A ingresar con scanf, declaro las dos variables enteras y pongo %d, espacio %d, y con esta misma lógica de la máscara tengo que ingresar los valores, ¿sí? Acá hay algo muy importante también. Vamos a ponerle valores iniciales al número 1 y al número 2. Printf, vamos a poner número igual %d, número 2 igual %d barra n, número y número 2 para ver los valores ingresados. Compilamos, ejecutamos, ponemos 125, con la misma lógica, espacio, 250, enter. Fíjense ustedes, ahí anda perfecto, me cargo el 125 y el 250, un número y el número 2, ¿sí? Nuevamente me queda el retorno de carro en el buffer de teclado, ¿sí? Bien, también es posible poner, si pongo hola Pepe, fíjense en que el número 1 y el número 2 me quedaron en 0, es decir, no le cargo nada, no modificó las variables, y no me tomó nada del buffer de teclado porque nada le cerró contra la máscara, y me cargó todo hasta el ASCII número 10. También es importante saber que scanf tiene un valor de retorno, ¿sí? Vamos a ponerle retorno ret %d, recuerdo, devuelve un entero con la cantidad, devuelve un entero con la cantidad de conversiones que puedo hacer. Esto es una pista bastante importante que nos puede dar. Por ejemplo, si yo pongo 125 hola, me devolvió 1 el retorno de scanf, es decir que pudo convertir uno solo, el 125, cargó el valor de 125 y de número 2 no cargó nada, lo dejó en 0. Y hola y el intro me quedó en el buffer de teclado, ¿sí? Bien,
y me retornó 1, es decir, me retorna la cantidad de conversiones que pudo hacer. Es decir, que un scanf que me devuelve un 1, en este caso, estaría mal, porque hay uno que no lo pudo convertir. Si yo pongo 1 espacio 2, ahí pone el 1, el número en la primera variable, 2 en la segunda variable, retorna 2, porque los dos los pudo convertir y me quedó el intro en el buffer de teclado, ¿sí? Esa es la lógica. Bueno, con esto podemos estar jugando todo el día. Vamos a poner un 10, un tabulado y un 15, a ver qué hace. Sí, lo soporta. Puso el 10, me quedó en el primer número, el 15 en el segundo, retorna, me devuelve 2. Vamos a poner 10, un montón de espacios y un 25. Eso también lo soporta, la máscara, ¿sí? Como pueden ver, devuelve 2, es decir, anduvo todo bien. Pudo convertir el primero y el segundo ingreso en número 1 y número 2, ¿sí? Y el intro me quedó en el buffer de teclado, ¿sí? Podemos seguir jugando, a ver qué es lo que hace acá. ¿Sí? Pudo convertir 1, fíjense lo que hizo acá, convirtió 1, devolvió 1 y le puso el 1 que le cerraba contra la máscara el número entero, lo puso como número, como valor de la primera variable. Y en el segundo variable, nada, porque no lo pudo convertir. Y descartó todas las A, el espacio y todas las Fs, ¿sí? Porque no le cumplió con la máscara. Entonces, le convierte hasta donde puede, toma hasta donde puede, y te lo carga en la variable y te devuelve el retorno correspondiente a cuántos pudo convertir, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que le quería mostrar de esta pequeña y breve investigación acerca de cómo funciona el scanf y el getchar y todo eso, y que por eso son los comportamientos que suceden en la consola, que a veces no se entienden muy bien qué es lo que hace C o por qué trabaja de esta manera. Es simplemente esto, ¿no? Entender la combinación de scanf contra otras formas de ingreso por teclado. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro la relación de scanf con getchar, fgets y gets. Muchas gracias.